Muchas gracias, doctor. Se escucha un eco, me parece. Un minutito. Ahora sí, mejor. Perfecto. Muchas gracias, doctor Gaitán, por la invitación de poder acompañarlos el día de hoy. Vamos a hablar sobre diagnóstico pulpar y diagnóstico periapical en endodoncia. Para recordarles que existen diversos factores etiológicos para la enfermedad pulpar y periapical. Yo quiero que ustedes me puedan responder cuál es el factor quizás más importante de la patología pulpar y periapical. Pueden activar su audio. O si no, llamamos al azar. A ver. Vamos con Natalie Gisela. Quiero ver. Ahí está. Está por ahí. Natalie Gisela Milla. Natalie Gisela Milla. Buenas noches. Buenas noches. Natalie, coméntame, ¿cuál crees que sea el principal factor etiológico para desarrollar la enfermedad pulpar y periapical? Puede ser la dieta. La dieta. ¿Cómo influiría la dieta con relación a la enfermedad pulpar y periapical? El consumir alimentos que contengan alto en glucosa. Los azúcares. Bueno, tiene mucha relación de manera quizás indirecta, pero sí uno de los principales factores etiológicos son las lesiones cariosas, ¿no? Esas lesiones cariosas que llegan a comprometer quizás el tejido pulpar, ocasionando diversas respuestas inflamatorias, tanto a nivel pulpar como a nivel periapical. Entonces, dentro de los factores etiológicos, miren, tenemos aquí la presencia de bacterias, generalmente es por caries. En algunos casos se puede desarrollar por enfermedad periodontal, por anomalías en el desarrollo, por la circulación sanguínea, llamada también anacoresis, y la filtración marginal, en el caso de algunas restauraciones también. Otro grupo vendría a ser los traumatismos y también algún tipo de iatrogenia que se pueda suscitar, ¿sí? Otra categoría, otra clasificación, tenemos los factores físicos, biológicos y químicos que vienen a ser lo mismo, solo que quizás agrupados de diversa manera. Los factores físicos, ya mencionamos, traumas, ¿sí? Enfermedad periodontal quizás, causas iatrogénicas, cuando realizan ortodoncia y hay una fuerza excesiva, pueden desarrollar algún tipo de enfermedad, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal y ser una vía de acceso para la presencia de microorganismos a nivel de los tejidos circundantes, y de manera inversa podría comprometerse pues el tejido pulpar. Con relación a los factores físicos, es muy común, por favor tengan en cuenta, cuando ustedes realicen sus tallados, si ustedes no tienen las fresas que son nuevas, que hacen un corte realmente a nivel de la dentina, van a sobrecalentar, ¿sí? El complejo dentino pulpar, ocasionando una serie de eventos desde la aspiración de los odontoblastos y perenia pulpar, pudiendo llegar incluso a una pulpitis irreversible. Esto es frecuente cuando el tallado es excesivo. El desgaste quizás, dependiendo de su plan de tratamiento rehabilitador, tienen que hacer un desgaste y dependiendo de la amplitud de la cámara pulpar, podrían comprometer el estado pulpar de las piezas que están tratando. Factores químicos, también tener cuidado con algunos agentes de blanqueamiento, el protocolo adhesivo, ¿sí? El uso del ácido grabador, el ácido ortofosfórico. Si ustedes no contemplan un protocolo adecuado, van a quedar restos de ácido ortofosfórico
que van a poder penetrar a través de los túbulos dentinarios, generando respuestas inflamatorias de diverso grado a nivel del tejido pulpar. Como ya vimos, la caries es uno de los principales factores para desarrollar patología pulpar y evolucionar también a lo que es la patología periapical. Ustedes ya manejan el sistema de codificación ICDAS, ¿sí? Por ejemplo, para los códigos ICDAS, ya desde el 4, ¿no? Estamos viendo una sombra subyacente a nivel de la dentina. ¿Qué quiere decir? Que los microorganismos, las bacterias, ese biofilm dental, ha podido penetrar porque hay una microcavidad, probablemente a nivel del esmalte, que llega a la unión amelodentinaria, ocasionando la penetración no solo de las bacterias, sino también de los ácidos, que son el subproducto de la dieta que mencionaba ahí vuestra compañera, generando los ácidos, ¿no?, que van a poder ingresar hacia la dirección del tejido pulpar, ocasionando una respuesta inflamatoria. Más aún en códigos mucho más avanzados como el código 5 y el código 6. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la prueba más eficiente para el diagnóstico pulpar y periapical? A ver, Alejandro Diego Paita. Alejandro, ¿estás ahí? Sí, doctora. ¿Cuál crees que sea la prueba más precisa para valorar para hacer un diagnóstico pulpar correcto? Las pruebas de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad. ¿Qué tipo de prueba? La prueba del frío o el calor. Las Frío. pruebas térmicas. Pruebas térmicas, ok. Realmente la prueba que nos da con precisión el estado pulpar vienen a ser las secciones histológicas. El análisis histológico de cómo está ese tejido pulpar nos va a revelar el grado de inflamación, presencia de microorganismos o quizás la necrosis pulpar. Pero como no podemos realizar esta prueba que es 100% objetiva, nosotros hacemos uso de pruebas subjetivas. Las pruebas de sensibilidad pulpar que menciona vuestro compañero, pero también existe otra categoría que son las pruebas de vitalidad pulpar. Nosotros, de acuerdo a la Asociación Americana de Endodoncia, tenemos contemplado el uso de ciertos equipos especializados como la flujometría láser Doppler y la oximetría de pulso, que son categorías para vitalidad pulpar. O sea, yo sí voy a tener la certeza de que la pieza está vital o no, y el grado quizás de inflamación pulpar. Como no tenemos disponible a nivel clínico este tipo de equipos todavía, y más aún en nuestro país, sí, pues recurrimos a las pruebas de sensibilidad pulpar y vamos a agruparlas en 3, ¿no? La prueba pulpar eléctrica, la prueba térmica, frío y calor, y como último recurso tenemos la prueba de la cavidad. Como sabemos, ya mencionamos que la prueba de vitalidad nos va a permitir valorar el suministro de sangre a nivel del diente. En el caso de la oximetría de pulso, que es algo muy similar al pulsioxímetro para el dedo, vamos a medir la oxigenación de la sangre a nivel pulpar. Realmente, si nosotros comparamos diversos métodos para vitalidad pulpar, vamos a darnos cuenta que la flujometría láser Doppler parece ser uno de los recursos más precisos para poder hacer esta valoración, ¿sí? Dentro de los que hemos mencionado, es mucho más eficiente la flujometría de láser Doppler con relación a la oximetría de pulso. Y por este lado tenemos las pruebas de sensibilidad pulpar, y las que utilizamos con mucha frecuencia son las pruebas térmicas. Algunos de sus compañeros el ciclo pasado yo vi que contaban con un dispositivo para hacer la prueba eléctrica, no todos lo tienen, pero si ustedes hacen uso correcto de la prueba térmica, van a tener pues unos diagnósticos quizás mucho más precisos. Si todavía no nos queda muy claro el panorama, podemos hacer uso
de la prueba de la cavidad. Recuerden que hablamos del complejo dentino-pulpar. Cuando nosotros aplicamos una prueba de sensibilidad pulpar, estamos estimulando al plexo nervioso de Rajkov, que se encuentra por debajo de la capa odontoblástica. ¿Sí? Vamos a tener terminaciones nerviosas que algunas son de respuesta rápida y otras son de respuesta lenta. Observen, este es un túbulo dentinario, ¿sí? Tenemos aquí la capa odontoblástica a nivel de la cámara pulpar y la prolongación del odontoblasto. Entonces, cuando nosotros aplicamos un estímulo, sea frío o calor, vamos a inducir el movimiento del líquido intertubular que va a comprimir la prolongación del odontoblasto, ocasionando pues una transferencia del estímulo hacia el plexo nervioso de Rajkov, generando una respuesta dolorosa de diversa o de variable intensidad. Para esto nosotros vamos a utilizar generalmente el endo-ice o el endo-frost, ¿sí? A veces en la clínica contamos con el material y sería ideal que ustedes puedan contar de manera individual con su aerosol refrigerante que nos va a permitir llegar a una temperatura de menos 50 grados centígrados para poder hacer la valoración de si existe o no sensibilidad. Como les menciono, esta es una prueba subjetiva. Existen pacientes que son mucho más sensibles que otros, entonces nosotros vamos a seguir una secuencia. Necesitamos establecer cuál es la base normal del paciente. Entonces vamos a valorar primero la pieza contralateral, la pieza opuesta, la pieza adyacente y vamos a finalizar con la pieza problema, ¿sí? Yo he visto que muchos de ustedes o de vuestros compañeros realizan de frente la prueba en el diente que sospechan que tiene patología pulpar y periapical. Y si el paciente es hipersensible, quizás les pueda dar una respuesta, un falso positivo o un falso negativo. Por eso es que ustedes tienen que establecer cuál es la normalidad en el paciente, que el paciente pueda reconocer qué es normal, qué es una respuesta normal en el tejido pulpar y qué no. Para poder hacer esa comparación, ustedes tienen que hacer esta secuencia. Se recomienda no utilizar, por favor, los hisopos. El hisopo en el interior tiene un vástago de madera o a veces de plástico. Entonces va a impedir, digamos, el contacto o la temperatura estable del refrigerante con la pieza dentaria. Ustedes deben disponer de bolitas de algodón que van a sostenerlas con vuestra pinza y hacer la prueba. Solamente aplicamos durante 3 segundos a nivel del tercio medio de la cara vestibular de la pieza a evaluar. En esos 3 segundos ya las fibras nerviosas de respuesta rápida nos van a dar pues, un indicio de si hay un estado pulpar normal o un estado irreversible o quizás reversible, ¿sí? La prueba de calor también la podemos aplicar cuando el paciente menciona que hay dolor a temperaturas altas, cuando está comiendo algo caliente, ¿no? No se realiza en todas las piezas. Generalmente aplicamos la prueba de frío y podríamos utilizar gutapercha caliente, ¿sí? Una copa de goma giratoria de profilaxis sin refrigeración. Y en este caso estamos viendo un dispositivo de obturación termoplastificada donde vamos a colocar un poco de gutapercha para poder hacer la prueba. La prueba eléctrica, yo el ciclo pasado vi este dispositivo dentro de la universidad, me llamó mucho la atención y se podía realizar la prueba eléctrica. Si no tenemos claridad con relación a la respuesta, vamos a pasar a hacer la prueba de la cavidad. ¿Qué quiere decir? Que sin anestesia nosotros vamos a realizar una preparación cavitaria y como
los túbulos dentinarios que le dan la permeabilidad a la dentina o la vía de acceso para estimular, digamos, este plexo nervioso de Rashko, a medida de que nos vamos acercando hacia el límite pulpo-dentina, vamos a obtener túbulos mucho más amplios en diámetro y también en mayor número, por lo cual esa excitación del plexo nervioso sería mucho más eficiente. Si el paciente no menciona ningún tipo de sintomatología, es muy probable que la pieza esté necrosada, ¿no? Que podamos continuar hasta incluso la apertura cameral o la comunicación con cámara pulpar. Ahora sí, pasemos a lo que es la terminología de diagnóstico. La terminología vigente es del año 2009. Tenemos una propuesta actual del año 2025 de la Asociación Americana de Endodoncia en conjunto con la Asociación Europea, pero todavía no está en vigencia. Simplemente ha pasado una revisión, ya que estamos yéndonos al camino de la endodoncia mínimamente invasiva, ¿sí? Y procedimientos de terapia de pulpa vital, que más adelante vamos a ver. Hasta el momento nosotros, tanto a nivel de posgrado y de pregrado, estamos aplicando la terminología propuesta en el año 2009 por la Asociación Americana de Endodoncia. Las categorías para diagnóstico pulpar tenemos pulpa clínicamente normal. Por favor, no es pulpa sana. Yo no puedo establecer si la pulpa está sana porque tendría que realizar un análisis histológico al menos, ¿no? Entonces yo puedo mencionar que sí, la respuesta a nivel clínico es normal. La pulpitis reversible, pulpitis irreversible sintomática, pulpitis irreversible asintomática, necrosis pulpar, tratamiento previo y terapia iniciada previamente. ¿Existe correlación entre el diagnóstico clínico y el diagnóstico a nivel histológico? No sé si les ha pasado de manera previa que ustedes realizan una prueba de sensibilidad pulpar y quizás determinaron que la pieza tenía una pulpitis irreversible sintomática, ¿sí? Pero al momento de realizar la apertura, ¿sí? Quizás hasta estuvo ya con necrosis. ¿Existe la correlación? O sea, si a nivel clínico yo tengo una pulpitis irreversible, a nivel histológico también va a tener esa misma categoría de irreversibilidad. El doctor Domenico Ricucci hizo este análisis, ¿sí? Hizo un diagnóstico a nivel clínico y luego extrajo las piezas, hizo el análisis histológico y determinó si existía o no correlación. ¿Y qué halló? Que para las categorías de pulpa normal y de pulpitis reversible existía una gran concordancia, ¿no? Del 96.6%, y que el diagnóstico no coincidía en un 4.4%. Pero para la categoría de pulpitis irreversible, la concordancia era de 84.4% y un mayor rango de error, ¿sí? Del 15.6%. ¿Por qué? Porque la prueba de sensibilidad sigue siendo un análisis subjetivo que va a depender no solo del paciente, sino también del operador, del grado de expertise que presenta el operador. Veamos esta imagen. Radiográficamente yo tengo pues una lesión cariosa, ocluso proximal, con aparente compromiso ya con cámara pulpar. A nivel clínico determinó el doctor que presentaba una pulpitis irreversible. No mencionan si es sintomática o asintomática. Luego realizó el análisis histológico y visualizó que existía la presencia de dentina terciaria, pero no había un recuento ni de microorganismos ni de tejido pulpar necrótico. Entonces, en este caso, la irreversibilidad clínica no coincidía con la irreversibilidad histológica, no había coincidencia, ¿sí? Había un margen de error. Veamos esta otra imagen.
Hay una lesión cariosa también a nivel del tercer molar. Se visualiza que todavía hay una sección de dentina que separa a la cámara pulpar. Entonces, en su diagnóstico se estableció como pulpitis irreversible por la sintomatología de dolor espontáneo. Y al momento de realizar el análisis histológico, se visualizó que había presencia de tejido necrótico, que había presencia de microorganismos. Entonces, en este caso, sí había una coincidencia tanto a nivel clínico como histológico. Veamos las categorías diagnósticas, una por una, para lo que es pulpa clínicamente normal. El tejido pulpar que no presenta patología, pues responde de manera positiva a las pruebas de sensibilidad. Entonces, en muchas ocasiones mencionan, doctora, he realizado la prueba, pero no le duele, no hay respuesta a la prueba de frío. Esa respuesta pues me llama la atención porque no es lo normal. Lo normal es que sí exista sensibilidad porque el tejido pulpar está vital. El plexo nervioso de Raschkow responde muy rápido al estímulo y es una sensibilidad de tipo transitorio. También es positiva a la prueba de la cavidad como a la prueba eléctrica y negativa a la prueba de calor, a la percusión. No presenta movilidad y tampoco hay dolor a la palpación. Clínicamente, ¿qué vamos a observar? Una pieza intacta, sin restauraciones, sin lesiones cariosas de por medio, sin ensanchamiento del espacio ligamento periodontal, ¿no? Totalmente conservado el tejido óseo circundante. En cambio, la pulpitis reversible, el estado inflamatorio del tejido pulpar se inicia cuando la lesión cariosa alcanza el límite amelodentinario. Como los túbulos son permeables, ya los microorganismos y los subproductos pueden penetrar en dirección al tejido pulpar, hacia la capa odontoblástica y al plexo nervioso, generando una respuesta inflamatoria subclínica, es decir, el paciente no refiere dolor, pero ya hay una respuesta inflamatoria. ¿Okay? Entonces, si nosotros visualizamos a nivel clínico una restauración deficiente con los márgenes ya comprometidos, con filtración, podemos observar lesiones cervicales no cariosas o quizás el paciente menciona una restauración previa de días pasados, podría ocasionar pues una respuesta inflamatoria de tipo reversible. Y a nivel clínico, ¿cómo se traduce? El paciente va a manifestar que le duele, ¿sí? A la prueba de sensibilidad de frío, pero que al retirar el estímulo, al retirar el algodoncito con el Endofrost o el Endo-Ice, desaparece casi de manera automática. El dolor desaparece al retirar el estímulo, ¿sí? Es decir, es de corta duración. Y nos está indicando que la inflamación todavía puede resolverse y el tejido pulpar puede regresar a la normalidad si es que nosotros eliminamos la filtración, eliminamos la permeabilidad de los túbulos dentinarios a nivel cervical o quizás rehacemos la restauración previa. En este tipo de casos, generalmente, ¿qué sucede? Sucedió un fallo con el protocolo adhesivo. Quizás no se lavó lo suficiente el ácido ortofosfórico, generando pues cierto grado de inflamación y de respuesta del tejido o del complejo dentino-pulpar. A nivel radiográfico, podría visualizar una restauración no muy profunda, con los márgenes que pueden estar comprometidos. Todavía hay una distancia hacia la cámara pulpar. La prueba térmica generalmente es nula. La prueba eléctrica, ya que la pieza está vital, es positiva, y la prueba de la cavidad también. La característica, recuerden que desaparece al retirar el estímulo. Con relación a la pulpitis irreversible sintomática,
técnicamente el paciente va a manifestar que el diente le late. Sí, es un dolor bastante característico, un dolor pulsátil. Generalmente es agudo, pero también puede presentarse de manera sorda. En muchos casos manifiesta que tiene alivio con el frío. El dolor puede ser localizado o también referido, intermitente y prolongado, palpitante, persistente. Pero por sobre todas las cosas presenta una manifestación espontánea. El paciente en el día, en la tarde, en la noche, en cualquier momento va a presentar dolor y generalmente pues va a manifestar que el día anterior o días anteriores no le ha permitido dormir porque el diente le latía, le dolía. ¿Sí? Este es el principal motivo de consulta de muchos pacientes. ¿Qué cosa visualizamos a nivel clínico? Una lesión cariosa profunda. Podríamos ver quizás una restauración temporal también deficiente y a nivel radiográfico una lesión cariosa con aparente o evidente compromiso con cámara pulpar. En este caso también se compromete el espacio del ligamento periodontal. ¿Por qué? Porque los microorganismos que están en la cavidad oral penetran a nivel de los túbulos dentinarios, ocasionando pues la inflamación ya del tejido pulpar. Pero como la dentina ya está totalmente permeable, estos microorganismos pueden penetrar a planos más profundos en dirección apical, ocasionando también una respuesta inflamatoria a nivel de los tejidos dentales. Me escucho 2 veces. Entonces el paciente podría referir que le duele o que siente el diente como que salido del alveolo, ¿ok? La prueba térmica al frío va a ser aumentada. Observen estas 2 crucecitas. Cuando tenemos solamente una, estamos registrando un dolor muy leve. En cambio, en una pulpitis irreversible sintomática, tenemos pues una respuesta marcada, ¿no? Una respuesta muy aumentada, tanto al frío como al calor. También es positiva la prueba eléctrica y severa a la prueba de la cavidad. O sea, el diente está intocable. Yo no podría realizar una preparación cavitaria sin anestesia. A la percusión también va a ser positiva porque, como les mencionaba, puede ir acompañada de una periodontitis apical sintomática. La pieza puede o no presentar movilidad. Si la sensación ya está presente de que el diente está extruido del alveolo, puede presentar cierto grado de movilidad. En el caso de la pulpitis irreversible asintomática, vamos a observar como característica la presencia de este tipo de lesión o de tejido. ¿Quién me puede ayudar a hacer el reconocimiento de esta imagen? Anderson Espinosa. Anderson, coméntame, ¿alguna vez has visto este tipo de tejido en alguna pieza que has endodonciado hasta el momento? Anderson Espinosa. Creo que no está Anderson. Vamos a pasar con Antonella Fernanda. Antonella. ¿Cómo estás, Antonella? ¿Alguna vez has visto este tipo de tejido en alguna pieza que has hecho endodoncia hasta el momento? No, pero hasta el momento no. Ya. Entonces, miren, si es que ustedes visualizan este tipo de tejido, podría ser un pólipo pulpar o un pólipo gingival. Entonces necesitamos reconocer, van a tratar de desplazar el pólipo, de movilizarlo un poquito. Y si es gingival, van a ver que está pues unido a la encía, ¿no? Pero si es pulpar, no va a haber desplazamiento. Si
presentamos pólipo pulpar, estamos frente a ¿qué? A una pulpitis irreversible de tipo asintomática. Esta pieza todavía está vital, pero está en un proceso degenerativo progresivo, ¿no? Porque hubo persistencia de una agresión de baja intensidad, pero de larga duración. O sea, está en vía de necrosis. Podría estar acompañado a nivel radiográfico con una osteitis condensante. Podría, no es que siempre vaya acompañado, ¿ok? Entonces, al momento de realizar nosotros las pruebas de sensibilidad pulpar, la pieza todavía está vital, responde de manera positiva, pero observen, solamente hay una cruz. La respuesta es leve. La respuesta al calor también viene a ser leve. Eléctrica también es leve, de leve a moderado. La prueba de la cavidad es positiva, pero también es leve. A la percusión, a la palpación y a la movilidad es totalmente negativo. El tejido pulpar, digamos que se va necrosando en dirección de la corona hacia el ápice. Todavía hay restos pulpares quizás en el conducto a nivel de tercio medio, a nivel de tercio apical, pero poco a poco se está degenerando hasta llegar a una necrosis pulpar. Observen esta imagen. Antiguamente, todo lo que era pulpitis irreversible sintomática e irreversible asintomática, el tratamiento de elección, ¿cuál era? ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Vamos a preguntar a Débora Adriana. Débora Guamaní. Sí, estuvo presente. Muy bien, Débora. Si tú estuvieras frente a una pulpitis irreversible sintomática, ¿cuál es el tratamiento de elección? El dolor es espontáneo, hay exacerbación del dolor con cambios posturales, generalmente al momento de dormir. El paciente menciona que tuvo que dormir medio sentado porque cada vez que se echaba y se recostaba sentían un dolor de tipo pulsátil. Doctora, sería realizar el tratamiento de endodoncia. Realizar el tratamiento endodóntico, ok, muy bien. Ese es el tratamiento habitual, ¿sí? Como les mencionaba, estamos dirigiéndonos cada vez más hacia una endodoncia mínimamente invasiva, que incluye, en algunos casos de pulpitis irreversible sintomática, realizar procedimientos como recubrimientos pulpares, pulpotomías parciales o pulpotomías totales que antiguamente no podían ser contemplados para el tratamiento de dientes permanentes con ápice cerrado. Solamente eran, digamos que, considerados para dientes primarios, deciduos, o quizás pues dientes con ápice abierto. Pero en la actualidad ya existen algunas alternativas que todavía están siendo evaluadas, en las que se realizan procedimientos de recubrimiento pulpar, pulpotomía total, pulpotomía parcial, y luego han realizado la reapertura de estas piezas. Se utilizan materiales de silicato de calcio o materiales biocerámicos, y se está observando que hay pues una buena respuesta y la preservación de la estructura dental con vitalidad pulpar a largo plazo. Eso es una alternativa. Vamos a hacer un paréntesis. No es que nosotros en el pregrado estemos aplicando esto, pero sí se los menciono porque la tendencia es ser cada vez más conservadores. Todavía la literatura no es 100% consistente con relación a este tipo de terapéutica, pero ya se están evaluando la posibilidad de conservar la mayor cantidad de tiempo a las piezas vitales. Tenemos luego la necrosis pulpar. Si no hubo un tratamiento adecuado en una pulpitis reversible, progresó a una pulpitis irreversible sintomática o quizás asintomática,
vamos a presentar una necrosis pulpar. La necrosis pulpar a nivel clínico se caracteriza por el cambio de coloración, ¿verdad? Estamos viendo que la pieza está mucho más oscurecida. Podría ser ocasionado por una lesión cariosa. Miren aquí en esta imagen, las bacterias y los microorganismos penetran y van pues afectando el tejido pulpar, y la necrosis, como les mencionaba, va en dirección desde la corona en dirección apical. Podríamos encontrar algunos remanentes de tejido pulpar vital a nivel del tercio apical, podría ser. También podríamos presentar necrosis pulpar por trauma dental. Si un niño, por ejemplo, generalmente en el rango de 9 a 11 años, tienen accidentes durante los juegos y rompen el paquete vasculonervioso a nivel de los tejidos apicales, ocasionando la necrosis del tejido pulpar, ¿sí? Dependiendo de si hubo presencia o no de bacterias, podríamos observar rarefacciones a nivel del tejido periapical. En este caso, ¿qué observo? Que sí presenta. Entonces aquí estoy observando que hay una lesión cariosa con compromiso con cámara pulpar. Lo más probable es que los microorganismos penetraron en dirección apical y ya contaminaron y generaron una respuesta inflamatoria en el tejido apical circundante. Y se puede visualizar a través de esta rarefacción, ¿sí? Si fue ocasionada por trauma, es probable que la pieza esté totalmente íntegra, esté intacta, sin lesión apical, pero a las pruebas de sensibilidad, pues vamos a tener una respuesta totalmente negativa. O sea, no va a haber respuesta a la prueba de frío, no va a haber respuesta a la prueba de calor, no va a haber respuesta a la prueba de la cavidad, ni a la prueba eléctrica, ¿sí? Ahora, ¿por qué se da este cambio de coloración? En esta imagen estamos viendo un cambio muy marcado, pero no siempre es así. A veces es un poquito más oscurecido, ¿no? El paciente sí quizás le incomoda el cambio de color. Generalmente se da porque hay una hemólisis, ¿sí? Del tejido de la sangre presente en los glóbulos rojos que penetran a nivel de los túbulos dentinarios, se oxida la sangre generando este cambio de coloración. Tenemos la siguiente categoría, que es el tratamiento previo. El tratamiento previo va a estar asociado a nivel clínico quizás de una restauración definitiva, quizás de la presencia de una corona, de un puente, y lo vamos a poder visualizar de mejor manera a través de un examen radiográfico. Tenemos aquí varias piezas subobturadas, ¿no? La calidad del tratamiento puede ser valorado en cuanto a longitud, puede estar incluso a longitud correcta y estar asociado con patología periapical, o quizás no. Aquí, por ejemplo, estamos observando una subobturación en los conductos mesiales. Hay una lesión apical también en los conductos mesiales. En el conducto distal tenemos una preparación deficiente, también en longitud, que podríamos mejorar con un retratamiento. Entonces, el tratamiento previo es una categoría que indica que el diente ha sido tratado de manera previa, con un tratamiento de conductos, y que, puede o no presentar patología a nivel de los tejidos periapicales. Luego tenemos la terapia iniciada previamente. Para este tipo de diagnóstico, generalmente vemos un material de restauración provisional, ¿no? Un policarboxilato, en algunos casos un eugenato, y cuando tomamos la placa radiográfica estamos viendo un compromiso directo entre el material de restauración temporal con la cámara pulpar, que nos está indicando que la persona, el paciente, ha recibido un tratamiento parcial, que podría ser solo una apertura cameral, podría haber recibido una pulpotomía o quizás una pulpectomía, pero sin obturación final. Tengan cuidado con este tipo de casos, porque si ustedes asumen el reto del tratamiento de
piezas ya previamente aperturadas, no sabemos, en algunos casos se logra visualizar que ya ingresaron a los conductos o los prepararon de manera parcial. Y a veces las perforaciones, los cambios de eje con los instrumentos no se logran visualizar en una imagen radiográfica, sino ya durante el mismo procedimiento. Y ustedes asumen la responsabilidad de lo que el profesional previo realizó. Ustedes tienen que explicar que van a hacer una evaluación todavía durante el mismo procedimiento, porque quizás podrían tener algunos hallazgos que comprometan el pronóstico del tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, las perforaciones, ¿qué pasa? Pasa con frecuencia. Le hicieron la apertura, localizaron la entrada de los conductos, pero adicionalmente en la búsqueda perforaron a nivel de furca. El paciente no va a pensar que fue el anterior doctor. Si ustedes no le explican, va a pensar que quizás ustedes hicieron la perforación. Entonces tienen que tener mucho cuidado y llenar el consentimiento informado siempre. A nivel de los tejidos periapicales, tenemos el tejido apical normal. Por favor, aquí yo he visto muchos errores donde colocan periodonto sano. El término periodonto sano es más un término relacionado a periodoncia. Nosotros estamos valorando el tejido a nivel apical, ¿sí? Entonces vamos a mencionar que es tejido apical normal. Los dientes con tejidos periapicales normales no son sensibles tanto a la percusión ni a la palpación, ¿sí? Vamos a observar que el espacio del ligamento periodontal está conservado, no hay ensanchamiento, y que el tejido óseo circundante o la lámina dura está intacta. Entonces, a la percusión y a la palpación tenemos respuestas negativas. En el caso de la periodontitis apical sintomática, es todo lo contrario. La pieza está hipersensible, no la podemos ni tocar porque al paciente le duele. El paciente va a manifestar que tiene dolor a la masticación, ¿sí? Una respuesta dolorosa al morder, a la percusión y también a la palpación. Aquí vamos a tener dos categorías: cuando la pieza está vital y cuando la pieza ya está necrosada. Si la pieza está vital, es muy probable que manifieste una restauración previa, quizás unos días antes. Y el profesional o ustedes mismos no hicieron un correcto ajuste de oclusión, no hicieron un control de oclusión, dejando un punto de contacto prematuro, que es el punto donde va a ocasionar pues, la mayor fuerza durante la masticación, ocasionando la inflamación de los tejidos periapicales. Si es de corta data, ustedes hacen el ajuste de oclusión y asunto solucionado, no pasó nada, porque el estado pulpar todavía no se ha visto afectado. Pero si ustedes a veces indican, no es normal, te vas a acostumbrar, que pase una semana, 2 semanas y poco a poco te vas a acostumbrar, no, porque ustedes podrían generar esta respuesta inflamatoria a nivel de los tejidos periapicales, que se traduce en el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, y los microorganismos y las bacterias pueden migrar por esa zona, y ustedes saben que estamos hablando del sistema de conductos radiculares, por lo cual los microorganismos pueden ingresar y pueden penetrar hacia el tejido pulpar, ocasionando ya una respuesta pues irreversible a nivel del tejido pulpar. Para la categoría de necrosis pulpar, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar una lesión cariosa que compromete cámara pulpar. Vamos a ver el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, generalmente a nivel apical, ¿no? Que se contrasta con la clínica porque va a haber dolor severo a la percusión, a la palpación, y podría también presentar cierto grado de movilidad porque por ese mismo ensanchamiento el diente también se siente extruido del alveolo.
Entonces aquí por favor tengan en cuenta que la pieza puede estar vital, puede tener una pulpa clínicamente normal, una pulpitis reversible, o también podría presentar ya una necrosis pulpar. En el caso de la periodontitis apical asintomática, nosotros vamos a visualizar, es un hallazgo radiográfico, ¿no? Vamos a visualizar una rarefacción a nivel de los tejidos periapicales, porque al paciente no le duele, al paciente no le molesta, no hay ningún tipo de cambio a nivel clínico, ¿no? Si ustedes realizan la valoración, van a ver que respuesta negativa a la prueba de frío, respuesta negativa a la prueba de calor, a la prueba eléctrica, incluso a la prueba de la cavidad. Quizás visualicen algún tipo de lesión cariosa o restauración deficiente, y nosotros no podemos precisar si esta lesión es un quiste o quizás es un granuloma. Simplemente vamos a mencionar que es una periodontitis apical asintomática. Para poder hacer la distinción de si es un quiste o un granuloma, necesitamos de un examen histopatológico. Entonces, básicamente, este es un hallazgo radiográfico. En el caso del absceso apical agudo, el signo clásico es la tumefacción, ¿no? El paciente viene o con la cara totalmente hinchada o quizás con el fondo de surco y con los cambios iniciales del proceso de formación de un absceso apical agudo. Este tipo de diagnóstico también es el motivo de consulta más frecuente versus la pulpitis irreversible sintomática. Genera un dolor muy severo porque hay expansión de la cortical ósea. Hay formación de material purulento en el interior del hueso que genera pues bastante presión. Se desarrolla a partir de una periodontitis apical sintomática. Existen cambios radiográficos que a veces son perceptibles y en otros casos no. Supongamos que recién se está formando el absceso. Cuando recién se está formando el absceso, radiográficamente quizás no vemos la lesión a nivel apical, pero ya cuando el absceso está en su máximo esplendor, la cara hinchada del paciente, es probable que visualicemos algún tipo de rarefacción a nivel de los tejidos apicales. Los síntomas típicos son aumento pronunciado a nivel de los tejidos blandos, aumento de volumen, que podría ser fluctuante o podría no ser fluctuante. Si es fluctuante, podríamos hacer el drenaje, ¿sí? Pero si no es fluctuante, no. Y para este tipo de diagnóstico, generalmente podríamos hacer un drenaje incluso vía conducto, dependiendo de si la apertura bucal del paciente favorece al tipo de tratamiento, ¿no? En la primera cita podríamos tratar de sobrepasar, hacer patencia con una lima de preserie para intentar drenar el contenido purulento de la lesión apical a través del conducto, con lo cual se va a aliviar el dolor y el malestar que el paciente presenta. Se va a complementar con medicación sistémica, ¿sí? Con antibióticos para mejorar la calidad de vida del paciente, porque generalmente compromete y tenemos el riesgo, especialmente en molares mandibulares, que este absceso se pueda complicar hacia planos más profundos, generando una celulitis con mayor riesgo. ¿Ok? Entonces en la medida de lo posible, vamos a procurar hacer el drenaje vía conducto y en algunos casos, si es muy fluctuante hacia la tabla vestibular, podríamos hacer también una incisión para tratar de drenar el absceso. Con relación al absceso crónico, aquí estamos viendo, miren esta hermosa foto de la doctora Paula Villa. Estamos viendo ¿cómo se llama esta lesión? Vamos a preguntar a
ver, por aquí. Rodrigo Edward. Sí, Machagua. doctora. Sí, doctora, buenas noches. Una fístula. Ok, es comúnmente llamada fístula, pero el nombre correcto es el tracto Tracto sinuoso. tracto sinuoso. Entonces, si ustedes están frente a un tracto sinusal o tracto sinuoso, deberían incorporar, ¿cómo se llama esta prueba? Vamos a preguntar a alguien más. Histolografía. Muy bien. Pistulografía. Van a sujetar un cono, podría ser 30, ¿sí? 25, 30, y van a introducir a través de este tracto sinuoso para poder determinar el origen de la lesión. Tenemos abscesos apicales crónicos, ¿sí? Pero también que podrían ser confundidos por abscesos periodontales. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial dependiendo de la localización, ¿sí? Como su propio nombre lo dice, es de progresión de larga data, ¿no? Es algo crónico y no va a presentar respuesta positiva a ninguna de las pruebas de sensibilidad. Todas son totalmente negativas. ¿Por qué? Porque hay presencia de microorganismos. O sea, si hay presencia aquí de microorganismos, el tejido pulpar se murió. Los microorganismos migraron en dirección al tejido periapical, contaminaron los espacios circundantes, el tejido periapical, y bueno, se formó quizás este tracto sinuoso que de temporada en temporada se podría agudizar, se podría convertir a un absceso apical agudo. El paciente generalmente toma medicación antibiótica, baja la lesión y nuevamente reaparece cada cierto tiempo el absceso apical crónico si es que no tiene un tratamiento definitivo. Y el tratamiento definitivo sería el tratamiento de conductos, ¿no? Este tipo de diagnóstico generalmente no presenta tampoco dolor a la percusión ni a la palpación. Es asintomático, a menos que esté en proceso de agudización. Y por este lado tenemos la osteitis condensante. Les mencioné de manera previa que la osteitis condensante generalmente se presenta de la mano de qué tipo de diagnóstico pulpar. Vamos a preguntar a Jocelyn Dayana. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. La osteitis condensante se presenta generalmente con qué tipo de diagnóstico pulpar. Recordemos que la osteitis condensante es una respuesta a nivel de los tejidos circundantes, el tejido óseo circundante, pero es la respuesta a un estímulo de baja intensidad durante un periodo prolongado de tiempo. Lesión perioditis apical? No, generalmente va asociado a un diagnóstico de pulpitis irreversible asintomática. ¿Recuerden el pólipo? ¿Sí? El pólipo pulpar. El pólipo pulpar muchas veces va acompañado de una osteitis condensante, ¿sí? Representa una reacción ósea localizada como respuesta a un estímulo inflamatorio, pero de baja intensidad y de larga evolución. Entonces, esta pieza podría estar vital. Por eso que las respuestas a las pruebas de sensibilidad, tanto de frío, calor, eléctrica, prueba de la cavidad, pueden ser variables. Si la pieza está vital, va a responder positiva. Si la pieza tiene un pólipo pulpar, va a ser una respuesta positiva de larga duración o retardada quizás. Si la pieza está necrótica,
no va a haber respuesta. Por eso las categorías son variables, porque la pieza puede estar vital o quizás ya la pieza puede estar totalmente necrótica sin rarefacción a nivel del tejido óseo, ¿sí? Solamente se da una lesión radioopaca difusa en relación a nivel apical, que nos está indicando que es una respuesta inflamatoria de baja intensidad y de larga evolución. ¿Tienen hasta ahí alguna consulta? Recuerden que tenemos dos diagnósticos, el diagnóstico pulpar que va de la mano del diagnóstico periapical. No pueden registrar solamente uno de los diagnósticos, van los dos, ¿sí? Van a ingresar, por favor, a este código QR para poder resolver algunos ejercicios. Se van con